Bueno, muy buenas noches. En nombre de KM Consulting y de KM Consultores, que son dos empresas en las cuales estamos promocionando diferentes temporadas de estos webinars para ir compartiendo información de diferentes sistemas de gestión. Esta vez nos está tocando esta parte de compliance que lo estamos manejando. Y tenemos una expositora de primera mano, la doctora Carmen Beltrán. Ella es de Bolivia, es licenciada jurídica en políticas sociales en la Universidad Mayor de los Andes, es auditor de la 37301 y auditor de la 37001 de los sistemas de gestión de antisoborno, y trabajamos en Ignorca. O sea, en este caso con ella hemos trabajado y hemos hecho varias auditorías en Bolivia para diferentes empresas, ¿ok? Bueno, vamos a ir hablando sobre esta competencia de estos auditores que debemos de tener y hablamos sobre los puntos importantes que vamos a manejar. Y en este caso es la parte de compliance que debemos pasar. Si quieres, pasa a la próxima lámina, Carmen, para dejarte. Ajá. Bueno, como ustedes saben, esto es unos eventos que estamos organizando, dos empresas, una peruana, una venezolana, que queremos entonces ese compartir de esas noches que pueden ser martes, jueves, viernes. O sea, tenemos diferentes noches para poder hacer y siempre nos traemos a esos expositores internacionales para poderlo preparar. Norquis Hurtado, la gerente general de Caime Consulting. Ahí están sus datos. Como todos estamos ahora muy a la parte de la tecnología, pues a escanear tenemos toda la información. Y mi nombre, Keila Soteldo, que soy la socia directora de la empresa KM Consultores. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a compartir con la amiga, con la doctora Carmen, esa experiencia que tenemos cuando las organizaciones quieren aplicar lo que es un sistema de compliance, un sistema de cumplimiento transversalmente en todas las operaciones y que con esta norma es certificable. Entonces, Carmen, te dejo la palabra para que tú estés hablando y luego, por favor, pueden ir colocando cualquier duda a través del chat para poderlo manejar. Entonces, te dejo, Carmen, para que nos explique qué es estos procesos de compliance en una organización que quiere demostrar que estamos haciendo ese cumplimiento. Gracias. Gracias, Keila. Gracias, Norquis. Gracias a todos nuestros participantes por haber acudido a esta invitación que tan gentilmente se nos ha hecho, porque me incluyo. Y bueno, como bien indicaba Keila, yo soy de profesión abogada, pero tengo el alma normalizadora porque trabajé durante 18 años en el IPNORCA, en el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, y ahí desarrollé bastantes actividades y una de ellas fue formarme precisamente en temas de sistemas de gestión. Como ya indicó Keila, tuvimos oportunidad de trabajar en algunas auditorías, incluidas sistemas de gestión de calidad. Y bueno, pues ahora toca un poco transmitir ese pequeño conocimiento, esa esencia que llevamos dentro quienes nos involucramos de manera profunda en los sistemas de gestión. Hoy nos toca conocer un poco de la norma ISO 37301, sistemas de gestión de compliance. Y bueno, comentarles que esta norma ha sido aprobada el año 2021. Fue trabajada durante un buen tiempo, desde el año 2018 en ISO, pero efecto de la pandemia generó algunos retrasos y fue finalmente aprobada el año 2021. Esta es una norma bien interesante porque es una de las normas que se basa en el comportamiento humano. Por eso es que ahora, al ver esta primera lámina, vemos que hablamos de integridad, de ética. Vamos a ir comentándoles algunos puntos muy destacables de la norma y sobre todo los beneficios que implica la implementación de la norma.
y espero que juntos podamos sacar unas buenas conclusiones. Les decía que esta norma se basa en el comportamiento humano y es importante hablar de lo que nosotros conocemos como moral y lo que conocemos como ética. No son sinónimos, si bien hay muchos aspectos en común, pero la moral la entendemos como un factor que es innato en nosotros. El poder ser empáticos, por ejemplo, el poder ser altruistas, colaboradores. Resumamos en algo, en ser buenas personas. Me gusta mucho la gráfica que muestra el tema de la moral, porque ahí estamos viendo una persona que ayuda a una anciana a cruzar la calle. Ese buen comportamiento lo entendemos como moral y la ética es más una reflexión que se basa en todos los principios que tienen las personas, principios que son adquiridos, por ejemplo, y creo que esto es muy importante, desde el hogar. Se dice mucho desde la cuna. Hay principios que se nos arraigan, por ejemplo, de los padres, por diferentes factores como es la integridad, la honestidad, la corrección, el ser justos, el ser responsables, el tener un honor, el tener valores. Y estos dos factores, tanto la moral como la ética, tienen muchísimo que ver a momento de trabajar en una organización que tiene implementado un sistema de gestión de compliance, un sistema de gestión de cumplimiento, y que este sistema de gestión de cumplimiento pueda ir adelante, pueda ser eficiente, pueda ser eficaz, pueda tener buenos resultados. Y para ello, el personal que trabaja en la organización juega un factor sumamente importante. Tenemos que hacer en todo momento un análisis. ¿Cómo somos realmente? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Será que podríamos caer dentro de una organización en una situación que pueda ser un fraude, una mala acción, algo que nos beneficie? ¿Cómo van a ser los patrones de comportamiento dentro de nuestra organización? Y les decía, tenemos que pensar cómo somos, cómo nos imaginamos que somos, cómo nos ven nuestros compañeros de trabajo, cómo nos ve nuestro entorno. ¿Somos honestos a ultranza? ¿Realmente somos honestos? ¿O somos deshonestos a ultranza? ¿O fingimos ser honestos, pero no lo somos? Son líneas muy delgadas que muchas veces se quiebran en el camino. Por eso es importante analizarnos, ver nuestro comportamiento cotidiano, nuestro comportamiento laboral, nuestro comportamiento social, nuestro comportamiento familiar y cómo está demostrado que somos. ¿Somos honestos a ultranza? Podemos fluctuar entre un 3 y un 10%. O podríamos ser volubles según el contexto. Podríamos cambiar. ¿Habría algo que nos haga cambiar? O definitivamente somos deshonestos. Este análisis nos ayuda a ir fortaleciendo muchos factores, muchos aspectos en nuestro cotidiano vivir y en nuestro cotidiano laboral que van a ayudarnos a cumplir con lo que la organización requiere de nosotros y a cumplir con nosotros mismos respecto a lo que nos toca hacer. Muchas veces se nos presentan situaciones muy complicadas en el ámbito laboral y también muchas veces es muy fácil cruzar la línea. ¿Será que todos lo hacen? ¿Será que algunos lo hacen? ¿Qué es lo que mucha gente piensa? Si lo hago una vez no pasa nada, va a ser solo una vez, no se van a dar cuenta, pero yo me voy a beneficiar. Yo creo que esa actitud, esa forma de pensar, hay que irla sacando de cualquier pensamiento, porque si uno cruza la línea una vez, lo puede hacer muchas veces. Y
en una organización que tiene implementado un sistema de gestión de compliance, esto no puede ser admitido. Les decía que esta es una norma que se basa en el comportamiento humano y es importante tener muy en cuenta la ética, los valores y ambos tienen que ser inseparables. Y cuando hablamos de valores, hablamos de la interpretación que hacemos nosotros o que hace la sociedad acerca de la importancia que tiene algo. La importancia de la lealtad, por ejemplo. La importancia de ser íntegros en lo que hacemos, la importancia de cumplir con los requisitos legales, la importancia del respeto dentro de la organización y fuera de la organización. Y la educación es fundamental. Les decía que los valores generalmente los vamos adquiriendo en el seno familiar. Pero estos valores tienen que ser afianzados, tienen que ser constantemente recordados. Y dentro del compliance, dentro de un sistema de gestión de compliance, es precisamente lo que la organización hace. El poder refrescar el tema de los valores a sus funcionarios para que ese sistema de compliance funcione y para que la organización demuestre que cumple con todos los requisitos legales. No es suficiente solamente conocer los valores. Ah, sí, sé lo que es el respeto o sé lo que es la inclusión. No, es aplicar esos valores. Y eso, como les digo, es a través de la educación, de la sensibilización que tienen que hacer las organizaciones de manera permanente. Estas organizaciones que nosotros las conocemos por nombre, utilizamos sus servicios, son organizaciones a nivel mundial con un prestigio. Hablamos de Amazon, Google, Apple, Microsoft, etcétera, las que vemos acá. Pero estas organizaciones tienen algo en común. Estas organizaciones han trabajado duro para cuidar su reputación. Cuidan lo más importante que tienen y es la reputación, y eso es justamente lo que nos permite el compliance. El cuidar la reputación de la organización desde el punto de vista de cumplimiento legal, de requisitos legales, de disposiciones legales, de regulación, de requisitos propios de la organización. ¿Qué es lo que yo como organización voy a hacer en beneficio de mi organización, en beneficio de mis partes interesadas, en beneficio de mis funcionarios? Por ejemplo, en beneficio de mis funcionarios, bueno, tendré que cumplir con todas las disposiciones legales que hacen a la seguridad y salud en el trabajo. No precisamente una implementación de una norma ISO 45001. Ojalá fuese así, sería maravilloso. Pero si yo tengo funcionarios y no tengo implementado un sistema de gestión de ISO 45001, como organización tengo la obligación de cumplir con todos los requisitos legales que me pide el Estado. Beneficios sociales, seguridad social. Por ejemplo, si se trata de un funcionario, de un empleado que tiene un trabajo de riesgo y que muchas veces su vida se pone en riesgo por hacer un trabajo para la organización. Bueno, como organización, un requisito de mi organización será darle un seguro de vida, porque si le pasa algo, va a asegurarse a la familia. Entonces, ese tipo de beneficios puede traer consigo un sistema de gestión de cumplimiento. Y eso nos va a permitir cuidar la reputación de la organización, cuidar el cumplimiento de todo lo que la organización se ha comprometido a cumplir. Y el sistema de gestión de compliance nos permite cumplir objetivos que nos trazamos como organización. La integridad, la cultura, la conformidad, la reputación, los valores, la ética. Todo lo que está vinculado a ser una organización, ojalá, si es correcto el término, ojalá una organización modelo. Una organización que sea un referente para otras organizaciones. ¿Por qué? Porque es una organización que cumple a cabalidad con todos los requisitos legales
que le competen, que le corresponden, de acuerdo a su giro, de acuerdo al trabajo que desarrollan, de acuerdo a sus condiciones, y además nos permite tener firmes los principios. Como hemos dicho, la integridad, la buena gobernanza, el hacer las declaraciones, la transparencia en las declaraciones económicas, la rendición de cuentas, el cumplir, por ejemplo, con el pago de impuestos, en fin, todos esos factores a los que la organización se ha comprometido. ¿Para qué nos sirve la norma ISO 37301? Como dice el propio texto de la norma, y permítanmelo leer, ayudar a las organizaciones a desarrollar y difundir una cultura positiva de cumplimiento, tomando en cuenta que una gestión eficaz y sólida de los riesgos relacionados con el cumplimiento debe ser considerada como una oportunidad para perseguir y aprovechar los diversos beneficios que proporciona a la organización. En consecuencia, cuando una organización tiene implementado un sistema de gestión de compliance, lo que hace es prepararse y tomar todos los recaudos necesarios para poder tratar de manera eficaz y eficiente los riesgos que están relacionados con el cumplimiento de las disposiciones y de los requisitos legales que debe cumplir. Se prepara la organización, establece los controles, va a saber manejar esos riesgos y poder salir adelante en cuanto a ese tratamiento, tener todos los mecanismos necesarios para poder tratar esos riesgos. Entonces, en eso, ese es un factor muy importante y de beneficio para la organización. Cuando implementamos el sistema, les decía, vamos a prevenir riesgos de incumplimiento. ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿Cómo vamos a tratar ese riesgo? ¿Qué procedimientos vamos a aplicar en caso de que se nos presente ese riesgo? E inclusive, la propia norma lo dice, si es que se presenta una situación de riesgo de incumplimiento, al tener implementado un sistema de gestión de compliance, va a poderse presentar como un atenuante en una acción legal, por ejemplo. Entonces, es sumamente importante esta norma porque si una organización ha tomado la decisión, por ejemplo, de tener un compliance en el aspecto penal o un compliance en el aspecto de cuidado del medio ambiente, todos los controles que tenga la organización para tratar estos riesgos van a permitir que la organización pueda atenuar en muchos casos situaciones complicadísimas que se les pueda presentar si es que no tuviesen un sistema de gestión de compliance. Entonces, eso es lo que nos permite esta norma. Por ejemplo, si una organización ha declarado que cumple con requisitos legales inherentes a igualdad de género, pero se presenta una situación, por ejemplo, de desigualdad en el pago de salario en mismo nivel jerárquico, por algún error, por alguna situación. Ahí la organización va a poder tratar ese riesgo para que no suceda, para que no se presente, para que no tenga un efecto nocivo. Hay muchos ejemplos que podemos dar. Por ejemplo, una organización que aquí en Bolivia, por ejemplo, hay empresas recolectoras de castaña. Y hay algo bien interesante, que hay empresas que tienen aplicada una norma que se llama libre de trabajo infantil. Entonces, si yo tengo un cliente que me compra castaña y me dice, yo tengo un requisito para usted, usted no puede utilizar niños en la zafra. Entonces, yo le voy a decir, sí, señor, yo tengo declarado eso y yo no lo hago y le demuestro. Entonces, ese tipo de situaciones van beneficiando a la organización. El compliance es un proceso continuo.
no es un proceso estático. El compliance es dinámico porque tenemos que estar permanentemente trabajando con el personal, recordando al personal y además este sistema que tiene que ser sostenible, tiene que ser parte de la cultura de la organización. Tiene que estar enraizado en la organización y enraizado en cada funcionario de la organización. Porque como funcionarios también tenemos que tener una obligación de cumplimiento a todo lo que nos compete como funcionarios. Por ejemplo, tendremos que cumplir con un código de ética, con un manual de funciones, un manual de puestos, tendremos que cumplir con un reglamento interno, con muchos requisitos que son también de cumplimiento obligatorio. Y nosotros, al cumplir, también tenemos que apoyar a nuestra organización en el cumplimiento de los requisitos que le competen como organización. Entonces, esa es la dinámica. El permanente refrescamiento que les decía al personal para que pueda tener éxito esa implementación. ¿Quiénes pueden utilizar la norma? La norma ISO 37301 es una norma que también responde a las normas, perdón, de sistemas de gestión que tienen la estructura de alto nivel. Es una norma integrable, es una norma que puede ser utilizada por grandes organizaciones, por medianas, por pequeñas, por el sector público, por el sector privado y por las ONGs. Discúlpenme, se me seca la garganta cuando hablo mucho. ¿Qué beneficios trae la implementación de un sistema de gestión a la organización? Lógicamente, ayuda en la sistematización de su gestión en cuanto al cumplimiento. Es importante porque genera confianza en los propietarios, los inversionistas, en los comerciantes, en los reguladores, en sus empleados, en sus propios empleados, porque el trabajar en una organización que tiene un sistema de gestión de compliance me da la seguridad que también va a cumplir conmigo como funcionaria de esa organización. Entonces, es una organización que le da la importancia correspondiente al cumplimiento de todo lo que es inherente a la parte legal, a la parte reglamentaria y a la parte interna, por supuesto, ¿no? Cumple en todos los requisitos que corresponden para ser una organización confiable. Los clientes van a tener la certeza de que están interactuando con una organización correcta. Los proveedores lo mismo. O sea, las terceras partes interesadas van a tener la confianza de poder trabajar con esa organización. Y cuando se expande a mercados extranjeros, lo propio. Porque esa organización que tiene implementado un sistema de gestión de compliance también va a cumplir con los requisitos legales en el emplazamiento que habrá fuera de su país. Este aspecto puede ser fácilmente comprobable a través de auditorías de segunda parte o de tercera parte, por ejemplo, de segunda parte de sus clientes y de tercera parte una auditoría de certificación de sistemas de gestión de compliance, porque esta es una norma certificable. Para el mercado, las organizaciones que están comprometidas son vistas como organizaciones transparentes. Las organizaciones que tienen un sistema de gestión de compliance van a disminuir la incertidumbre cuando se desarrollan o se realizan transacciones comerciales. Entonces, son organizaciones con las que se puede trabajar de manera segura. Y, lógicamente, esto genera confianza. He puesto esta cita que a mí me gusta mucho, que corresponde a Séneca. Séneca nació 4 años antes de Cristo y murió 60 años después de Cristo. Imagínense la antigüedad. Era senador y consejero de la época de los emperadores Claudio, Nerón, y Séneca pasó a la historia como una de las personalidades más sugestivas del Imperio Romano. Y gracias a esa sencillez y a la doctrina que practicaba, él defendía la virtud moral
como el único camino para alcanzar la felicidad. Y Séneca dice, lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Esa es la última lámina de esta presentación. Estoy atenta para cualquier consulta y espero que haya despertado en ustedes el interés de conocer más a profundidad esta norma. Bueno, excelente, Carmen, por esta disertación que tenemos sobre esta norma. Fíjense que a diferencia de un sistema de calidad cuyos resultados son productos y servicios para el cliente, aquí estamos en ese comportamiento humano que tenemos que irle transmitiendo a todos nuestros trabajadores y partes interesadas sobre ese cumplimiento de la ética, ¿ok? En este caso, Carmen, cuando nosotros queremos implementar este sistema, porque fíjate que tú no estás hablando de la parte humana, y va a ser muy Ujú. difícil de yo sentar a una persona y preguntarle, tú tienes la nariz tan larga como Pinocho, tú no eres ético, porque nadie nos va a decir eso, o sea, y eso va a ser importante de ese trabajo de la persona interna de la organización. Cuando tú has visto que hay organizaciones que han implementado este sistema, ¿por dónde comienza ese cambio? Porque estamos hablando de un cambio conductual, ¿no? Correcto. Este cambio lo comienzan con la sensibilización hacia su personal. Y algo muy importante dentro de la implementación de un sistema de gestión de compliance, como en todo sistema, ¿verdad? Tiene que haber la convicción desde la cabeza hasta el último funcionario de la organización de que ese sistema va a ser importante para su organización, que va a hacer crecer a su organización. Y como siempre se dice, con el ejemplo se dirige, los ejecutivos de la organización tendrán que demostrar ese cumplimiento que se debe tener primero con sus trabajadores en cuanto a lo que es el cumplimiento respecto a las obligaciones que tiene para sus trabajadores y también involucrar a sus trabajadores para el cumplimiento de las obligaciones que tienen los trabajadores para con la organización y de las obligaciones que tiene la organización para con el Estado, con la sociedad, con sus clientes, con sus proveedores, con sus propietarios, con sus accionistas, absolutamente con todas las partes interesadas. La sensibilización es fundamental. Les decía, crecemos con valores, valores muy enraizados en muchos casos y otros valores no tan fuertes. Por ejemplo, en una familia de bandidos, en una familia de asaltantes, va a ser bien difícil que uno de los miembros de la familia no sea asaltante, pero por ahí sí. Entonces, es tan importante ir trabajando en la sensibilización. Por aquí viene una pregunta de René. ¿Podría ser que la Biblia es la moral y la constitución de un país y sus leyes es la ética? Nos pone a pensar, René, con esa deducción. Bueno, de todos modos, quienes crecen bajo el conocimiento de la Biblia, la aplicación, sea cual fuese la religión, sea católica, protestante, evangélica, metodista, etcétera, eh, ahí sí nos enseñan muchos valores, mucha moral, ¿verdad? Nos enseña a ser empáticos con el prójimo, muchos factores, y sí, podría ser, me gusta. Claro. ¿Nos puedes decir entonces, en este caso, la norma, esta norma tiene que ver con la 26.000, que te acuerdas que la veintiséis De mil también habla responsabilidad mucho de social. responsabilidad social? Bueno, sí, porque de alguna manera la 26.000 lo que nos enseña es bueno, no es una norma certificable, pero es una norma que si es aplicada por una organización va a hacer mucho, ¿no? Ayudar muchísimo en diferentes factores. Eh, pero esta norma está más vinculada al cumplimiento de la parte legal que le corresponde a la organización. Por eso les ponía, por ejemplo, un cumplimiento
penal, un cumplimiento de un compliance medioambiental, tú que estás en el tema, que se basa en el cumplimiento de las regulaciones medioambientales, un compliance de salud pública, por ejemplo, ¿no? Que prevé la salud de los consumidores, está vinculada a ese aspecto, al cumplimiento legal, de requisitos legales que puedan ser de competencia de la organización. Un compliance anticorrupción, por ejemplo. Soy una organización que tiene implementado un sistema de gestión de compliance para el aspecto de luchar contra la corrupción, como macro, ¿no? No permitir la corrupción, no permitir lavado de dinero, no permitir una serie de factores que involucra la corrupción. Entonces, a eso, está más dirigida a eso. También nos preguntan en este caso, ¿cuáles son las empresas que pudiesen aplicar esta norma de compliance? Porque estaríamos hablando, ¿habrá exclusividad para unas empresas o como dice la ISO, para cualquier tipo de empresa? ¿Cuál es tu opinión, Carmen? Esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización, de cualquier tipo de empresa, sea grande, sea mediana, sea pequeña, sea pública, sea del Estado en cualquiera de sus variedades, sea una organización sin fines de lucro. No es una norma privativa, por ejemplo, solo para el sector privado o solo para grandes empresas. No, es una norma que se aplica absolutamente a cualquier tipo de organización. Ok, aquí hay una pregunta. Aquí hay auditora ya preguntando, ¿una no conformidad en esta norma implica un incumplimiento legal? ¿Y cómo se implementaría una mejora continua? Uy, si es que se encuentra una no conformidad, y porque, a ver, les ponía el ejemplo de igualdad de género. Si yo soy una organización que tengo declarada la aplicación de la igualdad de género, en el país donde está la organización, con certeza hay disposiciones legales que resguardan el tema de igualdad de género. Y si es que no cumplo, allí hay un incumplimiento legal. ¿Y qué es lo que tendría que hacer para hacer ese tratamiento de la no conformidad? Bueno, tendré que establecer un plan de acciones que permita, por ejemplo, hacer cursos de capacitación. Si es que hay una desigualdad en algo que se ha cometido frente a una persona, a una mujer en este caso, les ponía el ejemplo de pagarle menos en dos gerencias, de pagarle menos que al otro gerente, bueno, tendré que corregir, ¿no? Tendré que implementar ese tipo de plan de acciones. Dependerá de la no conformidad. Claro, pero acuérdense que va a ser muy importante porque esta norma es para que veamos los auditores de los sistemas de gestión, porque la 37.301 está también ceñida a la estructura de alto nivel. Así es, Capítulo 4, contexto, liderazgo, tiene todas todo. sus características ¿Sí? igualitas que un sistema. La Exacto. diferencia de esto es que nosotros transversalmente vamos en cada proceso y al dueño del proceso le solicitamos el riesgo. O sea, que estamos manejando, esta es una norma que implica mucho el conocimiento de la gestión de riesgo para poder detectar si ellos dentro de sus objetivos como proceso han detectado la parte de riesgo, cuáles son sus planes de acción y Sus nosotros como controles. auditor, ¿te acuerdas que como auditora verificamos esos controles? Los controles Esos controles fundamentales. que nos dicen de esa matriz es que allí nos afinamos con mucho amor, o sea, mucho amor le damos para verificar, porque acuérdense que estamos hablando de características personales. Así es. Uno ve cara, pero no ve corazón. Entonces tú puedes ver todos los detalles y hay que ir buscando a través de datos, de información, situaciones de incumplimiento. Es por eso que nosotros los auditores en esta área somos mucho más callados, o sea, hablamos mucho menos. Nos estamos comportando como los contadores, pues cuando van No. a hacer la parte financiera. O sea, allí lo que hacemos, observamos, preguntamos y podemos revisar. Hay una Y pregunta, ajá, de dime. hecho, Keila, esa es una característica que debe tener todo auditor. El auditor no está yendo a opinar, el auditor está yendo
a ver cómo está funcionando ese sistema de gestión. Y no está yendo a buscar lo malo, está yendo a buscar la conformidad con la norma, Claro. Fíjate que ¿verdad? nos dice René, las organizaciones por donde deben comenzar es definir un plan de sensibilización y capacitación. Debe Ujú, ser dirigido a los directores, gerentes y líderes. Claro, todo va a comenzar porque el por capítulo supuesto. 5 es liderazgo y compromiso. Así Si es. estos señores no están comprometidos y no creen en esto, no se va a poder hacer. O sea, si ellos nos dan ese cumplimiento y esa característica que tienen que trabajar no va a funcionar porque nosotros que trabajamos en la organización inmediatamente descalificamos y no participamos. Luego nos dice René, para que sean los multiplicadores de la información y requisitos de la norma con los colaboradores que acompañen e integrando el proyecto de implementación del sistema de compliance. El propósito es ir creando la cultura. Creo que esta norma cuando comenzó y empezó a hablar la cultura, porque inicialmente esta Ujú, norma venía de la 19.600, pues, que era una correcto. norma que no era No era certificable. certificable, no. Pero esta es lo que nos está dando esa cultura. Señores, no es fácil. O sea, poder decirlo es muy fácil, pero poderlo ir manejando como dentro de una organización nosotros hemos estado auditando proyectos en los cuales, oye, cómo nosotros evidenciamos que las personas están internalizadas. Bueno, hemos visto que cuando van a hacer evaluaciones de un proyecto donde está un familiar, inmediatamente la persona indica a través de un comunicado, a través de una, no puedo ir porque hay un conflicto de intereses. Ahí está mi primo y se ve las evidencias de las personas. No es que solamente me van a hablar de que esto sucede, sino que ya la gente se ha internalizado de poder informarle a su superior, mira, no puedo ir a hacer esta evaluación de ese proyecto en esta compañía o en esta área porque yo allí está la gerente de compra, es mi novia, es mi esposa. Entonces, en este caso, habría un conflicto y lo declara de manera Ujú, de que coloquen a otra persona. Ahí es que empieza a poder cambiar esa cultura. Nosotros esto lo hemos visto, no es fácil, o sea, no es que yo voy a llegar con una balita mágica y le voy a decir, todos vamos a estar en esto, pero lo que dice René es verdad, es parte de lo que es de la la cultura, cultura. claro, Así por como supuesto. cuando pedimos cultura de inocuidad, Ujú, cultura de calidad, cultura de seguridad, ahora es una cultura de cumplimiento, ¿ok? Y ahí le empezamos a ver desde detalles pequeñitos en la organización. Reina nos dice que Reina también trabaja aquí en Venezuela, es una de las empresas que va a ir con esta certificación. Analiza el flujo de procesos para identificar los riesgos inherentes y establecer controles para mitigarlos, porque no los vamos a eliminar. O sea, no, eso va de las características de la gente, pero si le ponemos esas murallas que yo digo, si la gente sabe, por lo menos en el caso de antisoborno, que van a poder, pueden incumplir y que puede haber una penalización una y que lo sanción. podemos Ujú. detectar porque hay diferentes actividades que hacemos. Acuérdense que también esta norma tiene los mismos capítulos, capítulo 4 6 7 8 9 10 muchos controles, la gente lo está manejando. Entonces, ¿qué nos recomendaría? Pues aquí nos dice Reina también, las organizaciones por donde deben comenzar es definir el plan de sensibilización. Fíjense, toditos estamos apuntando a esa parte de definirlo, de poderlo manejar, ¿ok? Así es. Creo que es importante nosotros los auditores de que ya tenemos que ir, ¿verdad?, hacia estos sistemas que se están manejando. Hoy estuve hablando con una de las personas que auditamos en Bolivia, una institución del gobierno, y para mi satisfacción me dijo, Keila, hoy ya tenemos 5 normas certificables. Sí, Empezamos con sí. 37.001, tenemos la Sé que es cuál. seguridad, ella sabe cuál es, me dice, Sí, sí. y nos estamos fortaleciendo. Y en verdad nosotros cuando fuimos de auditor éramos las malas, ¿sí o no? En ese momento, pero ahora no somos tan malas, ahora somos personas en las cuales lo que hablamos desde la alta dirección
de trabajar la auditoría a las 10 de la noche, ¿te acuerdas? Que hicimos la auditoría ya a las 10 de la noche, porque era el momento en que podía el gerente general y bueno, vamos a trabajarlo. Entonces pienso que con esto, Carmen, para ir cerrando en este sistema, me dice este sistema, 37.300 es voluntaria, sí, pero es Sí, certificable. ¿Qué nos sí, recomendarías correcto. entonces a las personas que quieren y que nos están escuchando y que nos van a ver este video sobre esta norma? ¿Qué nos recomendarías que deberíamos de ir haciendo? Y nosotros los auditores, para ir aprendiendo de esa norma poquito a poquito, para poderlo también transmitirlo a las empresas. Es importante para poder ir conociendo la norma, formarnos, ¿no? Conocer la norma, capacitarnos, porque la capacitación en un sistema de gestión, un proceso de implementación de un sistema de gestión en una organización es fundamental. Hay que capacitar al personal para que ese personal conozca la norma, sepa cuáles son sus requisitos, sepa qué es lo que tiene que hacer desde la función que cumplen. Entonces, el tema de formarse es lo fundamental. Esta es una norma prácticamente nueva, ¿no? Están implementando recién muchas organizaciones y ¿qué están haciendo? Están capacitándose. Entonces, eso sería lo fundamental para una organización que toma la decisión de implementar un sistema de gestión un sistema de gestión de compliance. Bueno, aquí le estamos pasando también en el chat. Nosotros tenemos unos WhatsApp, unos grupos de WhatsApp en las cuales intercambiamos información. Es verdad, Carmen, o sea, Así de ahí es. intercambiamos de todas partes. Lo tenemos en el WhatsApp, lo tenemos en Telegram, en Instagram. Se me pasó colocarlo, pero también estamos en Instagram, de manera de poder compartir esa información. Y como ustedes saben, nosotros estamos tanto KM Consulting como KM Consultores formando a la generación de relevo. Muchísimas gracias, Carmen, por tu tiempo y este video lo vamos a grabar y lo colocamos en nuestras redes para que ustedes lo puedan ver. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en futuras actividades. Gracias, Keila. Gracias a todos los que tuvieron la paciencia de permanecer, de escucharnos. Y bueno, pues sigamos trabajando en esto que es tan bonito, tan apasionante. Y los invitamos a próximos encuentros. Esto empezamos, aquí estamos allá y bueno, y cuando nos vean auditando, acuérdense que estamos en ese rol tan maravilloso que es auditar esta norma que es excelente. Bueno, entonces, muchísimas gracias y estaremos entonces haciendo la invitación para futuros eventos. Hasta luego. Chao, hasta pronto. Chao, chao.